Fíjate en que todos o casi todos los grandes guitarristas de la historia, cuando los escuchamos tocar en directo, cuando ves un vídeo o vas a un concierto suyo, están tocando fragmentos que cuando los ves dices, esto es imposible, es muy difícil de tocar, son técnicamente muy complejos y paradójicamente su cara está mirando al infinito. Incluso muchas veces ponen cara como muy de éxtasis. Y tú seguro que desde tu, no sé, desde tu nivel o desde nuestra plataforma de Renal dices, ¿cómo es posible que esté tocando eso sin mirar al mástil? Cuando yo para tocar eso por lo menos necesito estar, ¿sabes? Visualizando las notas que estoy tocando, ¿no? Tal vez te has dado cuenta, tal vez no. Esto a mí se me reveló, te voy a contar cómo. Fueron dos cosas que pasaron casi a la vez. Por un lado, recuerdo que estaba viendo un concierto de Julian Lage en Colonia y estaba tocando el estándar de Emily, una parte que a mí me flipa y que yo había tardado muchísimo tiempo en sacar. Para ello sufría muchísimo a la hora de tocarlo, de interpretarlo, y luego le estaba viendo a Julian Lage tocando con tal soltura, sin siquiera mirar una nota. Ni mirar una nota, ni siquiera hizo el amago de mirar al mástil en ese solo que a mí me cuesta la vida. Y dije, ¿esto cómo puede ser? ¿Y por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto, no? Eso por un lado. Y luego pasó que justo un par de semanas después fui a dar clases, a tomar clases con mi profesor de guitarra, ¿no? De jazz. Y le vi nada más entrar, llegué y él estaba tocando frente al espejo. Él estaba tocando frente al espejo y mirándose a sí mismo. Yo le dije, ¿estás invocando al diablo? ¿Qué estás haciendo aquí? Dijo, estoy practicando a tocar sin mirar. Y justo le dije, explícame por qué eso, porque ya se lo he visto a mucha gente, a muchos grandes y tengo la curiosidad. Entonces me dijo, Tino, siéntate, te voy a explicar. Y me estuvo pues contando lo que te voy a contar ahora. En principio, la guitarra, si te das cuenta, es un instrumento muy gráfico. Y son dos cosas que chocan como un poco, ¿no? Porque es un instrumento que es la parte sonora, pero es muy gráfico, que es algo visual. Es visual porque realmente vemos las notas que tocamos. O sea, tú igual seguramente no tienes ni idea de cómo suena un sol, pero sabes que la sexta cuerda en el tercer traste es un sol. Esto es paradójico, pero es así. Hay instrumentos como el piano que también son muy gráficos. Hay otros que no lo son tanto. Por ejemplo, los instrumentos de viento, ¿no? Las trompetas, los saxos. Es verdad que tienen tres pitorros, pero también tiene que ver cómo soplas, lo que pulsas o no. Es como más abstracto y menos visual. Pero la guitarra es eminentemente visual. Esto es una parte positiva y es una parte negativa. Positiva pues porque tienes un sentido más para orientarte, ¿no? Pero la negativa es que dejas un poco de lado el cómo suena. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tocamos, tú seguro que cuando tocas un solo o cuando aprendiste a tocar un solo, pues tocas en función de las notas que ves visualmente. Incluso los solos, pues todo lo describes, los acordes lo describes pues por trastes en la guitarra. Y eso pues lo asimilas o lo conectas con las notas que son. Simplemente te fijas en lo que tocas. Y cuando dejas de mirarlo, y te invito a que hagas el ejercicio, te empiezas a fijar más en cómo suena lo que tocas. Ojo, porque estas dos cosas son bastante diferentes, ¿no? Lo que tocas, pues es obviamente pues, las notas que estás tocando, y cómo lo tocas es el oído te hace de filtro. Lo que está sonando bien. No que lo esté pulsando y esté cerciorado que son las notas correctas, sino cómo está saliendo de la guitarra. Y esto todos los grandes lo tienen. No es simplemente que cuando tú estás delante de una audiencia tú toques sin mirar y quede mejor, que queda mejor. Obviamente estar así todo el rato mirando las notas que estás tocando pues queda mucho menos profesional, pues como tener esa soltura de estar mirando al público o a cualquier lado, o a ningún lado, ¿no? Pero más allá de eso es que estás utilizando el oído para filtrar. Esta cosa que parece una tontería no lo es en absoluto. Esto luego tiene una repercusión bestial a la hora de mejorarte como músico. Hemos hablado muchísimo en este canal de la importancia de desarrollar el oído musical a la hora de transcribir. Cuando hablo de transcribir es que suene algo y tú identifiques dónde está en la guitarra, que sepas dónde están los sonidos en la guitarra, que tengas una frescura y una habilidad de improvisar mucho más alta porque tienes un oído más desarrollado y porque lo que te va diciendo el oído que suena bien lo sabes dónde está, lo sabes incorporar. Todo este tipo de cosas
en definitiva te va a dar un salto cualitativo bestial. También a la hora de componer, te va a resultar mucho más fácil componer cuando tú filtras con el oído. Ya sabes por dónde va la melodía que tú quieres exactamente, ¿no? Y si te das cuenta, es que esto es determinante. Los saxofonistas, los trompetistas, por lo general, hay de todo, obviamente, pero por lo general suelen ser músicos cojonudos, precisamente por eso, ¿no? Y ya te digo que puedes hacer el ejemplo de ponerte a cualquiera, Paco de Lucía, Jimi Hendrix, Wes Montgomery, todos estos tocan sin mirar el mástil. Y yo decía, ¿esto cómo es? Tiene que ser una casualidad, no, no es una casualidad porque ellos también lo saben. Yo estoy seguro que ellos también lo saben, Pat Metheny. Y de hecho creo que hay vídeos de ciertos guitarristas famosos hablando precisamente de este tema, ¿no? Pero como ya te digo, a mí se me reveló aquel día y tengo que decir que sigue siendo uno de mis puntos débiles. Lo tengo que seguir mejorando, ¿no? O sea, todavía sigo muy atado a esto de estar mirando el mástil, las notas, que cerciorarme de cómo lo estoy tocando, de lo que estoy tocando, que está bien. Si tú estás empezando, obviamente te recomiendo que esto lo tengas como una idea de futuro. Tú céntrate en mirarlo, en mirar el mástil, pero ten en cuenta que en un momento tendrás que dar el salto a tocar sin mirar. Pero si tienes un nivel medio, avanzado, que creo que sois los que más o menos seguís este canal, yo te invito a que lo incorpores poco a poco, como todos los buenos hábitos, ¿no? Tal vez al principio yo lo que haría es un día a la semana, intentaría tocar frente al espejo o tocar sin mirar. Y luego poco a poco, de un día a la semana, puedes ir haciendo un día y medio, 2 días, hasta que lo intentes, pues como todo, ¿no? Poco a poco que sea menos doloroso. Evidentemente esto si lo haces de manera brusca, a mí me ha pasado y lo he comprobado, pues es un caos. Pero si lo haces paulatinamente creo que realmente puede llegar a funcionar. Me encantaría escuchar también vuestra opinión acerca de esto. Si lo habéis practicado, si no, si miráis el mástil, si no. Entonces os invoco, os animo a que lo dejéis por abajo y que podamos tener una charla acerca de este tema. Espero que os ayude como siempre. Muchas gracias por estar ahí una vez más y en el siguiente vídeo ya incorporamos algo que sea más práctico de guitarra, ¿no? Pero creo que este tema era importante y me gustaría ponerlo sobre la mesa. Cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.